su imagen de la sociedad civil. Estamos una vez más iniciando una nueva etapa en esto que es el colectivo Temas, Lemas y Dilemas. Es decir, sería nuestra tercera etapa en los medios alternativos de comunicación. Les saludamos su amigo Jorge Luis Vargas Carrasco. Buenos días, Oscar. El compañero David Miranda Pérez. Buenos días. Y su servidor Leslie Oscar. Bien, pues de entrada le queremos agradecer nuevamente al Canal Patrio el seguir manteniendo estos espacios, al licenciado Roberto Villaseñor, perdón, el que, bueno, pues tengamos esta oportunidad de estar con ustedes y pues sin más preámbulos, entramos de lleno a este que sería el primer programa de la tercera época. Y bueno, queremos hacer un resumen un poco distinto de los que se han venido haciendo en función de lo ocurrido y los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio. Y pues hay mucha tela de dónde cortar y particularmente yo lanzaría la primera pregunta en la mesa. ¿Quién realmente es el perdedor de estas elecciones? A su juicio, claro. ¿Quién consideran y con qué elementos podríamos destacar que en México hubo perdedores? En fin, ¿cómo traducimos esto que han dicho los políticos que están muy atentos y que ahora sí van a poner atención a lo que dijo el pueblo en las urnas? Yo diría que el primer perdedor de esta elección es el pueblo de México. Por el hecho de que se ha querido, a través de diversos medios, hacer creer a la población que hay una alternancia, por la simple y llana razón de que algunas gobernaturas fueron perdidas por el PRI y que el Partido Acción Nacional, partido de ultraderecha desde 1929, partido que así es ultraderecha, ligado al fascismo desde su nacimiento, resulta que ahora es una bandera de la alternancia. Habría que recordar, y eso está documentado, cómo desde la época de Salinas de Gortari, Oscar, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional han venido cogobernando este país. Es decir, al hablar de cogobernar, yo no parto desde que el PAN toma la presidencia de la República en el 2000, sino las medidas que han venido aprobando desde aquellas épocas con Salinas de Gortari, cuando Diego Fernández Ceballos era el mandamás de ese partido, del Partido Acción Nacional, y Salinas de Gortari el presidente de la República. Si hacemos una revisión, que obviamente por motivos de tiempo ahorita sería un poco difícil comentarla, estos dos partidos han venido estableciendo tanto en el Congreso de la Unión como en los gobiernos de cada estado del país, como en el Poder Ejecutivo, en la presidencia, han venido aprobando una serie de medidas, particularmente en todo ese periodo neoliberal de ya casi 35 años, que lo único que han hecho es privatizar empresas públicas, establecer topes salariales, tener al país metido en un baño de sangre, porque no ha cambiado nada la situación, por ejemplo, entre lo que fue la inseguridad con Felipe Calderón a lo que es hoy con Enrique Peña Nieto. Entonces, el tema de la supuesta alternancia y que haya ganado la democracia es un cuento de hadas. La revista Proceso, por cierto, documenta muy bien eso, porque explora a cada gobernador, o varios de los gobernadores que ganaron del PAN eran expriistas. Un caso, no voy a mencionar todos, un caso muy relevante, Jorge, es el caso del que hoy quedó de gobernador de Quintana Roo, que fue subsecretario de Turismo antes de ser candidato con Enrique Peña Nieto. El medio hermano de Pedro Joaquín Codwell. Así es, que del secretario de Energía vigente. Entonces, eso de medios hermanos no sé cómo se explica, ¿no? No existe el código, son hermanos, ¿no? Son hermanos. Por padre o por madre. Entonces, doy ese ejemplo porque expresa muy bien lo que es precisamente, y que más adelante comentaré si hay posibilidad, o lo que dice Chomsky, el lingüista norteamericano, sobre este tema. Es decir, yo no creo, mi opinión es de que no gana la democracia, no hay alternancia, no gana la democracia, y sí pierde el pueblo de México, porque entonces lo único que hacen es cambiar
los nombres de los gobernadores, y pues ya veremos al tiempo cómo va a seguir, particularmente en los estados donde se ha venido dando, como es el caso de Veracruz, como es el caso de Tamaulipas, etcétera, que se han venido dando baños de sangre en la población. Esa es una primera consideración que desde mi punto de vista quisiera resaltar. Bien, entonces podemos concluir que el gran perdedor en tu concepto, que compartimos evidentemente, es el pueblo de México. Así es. Y para ti, Jorge, ¿cómo es este resultado? ¿Quién es el que pierde fundamentalmente o quiénes pierden? Bueno, Oscar, bajo tu pregunta, ¿quién gana y quién pierde? Pues a mí me parece que no se aporta nada nuevo, ¿no? De lo que ha sucedido ya en anteriores elecciones en nuestro país. Simple y sencillamente me parece que primero hay que revisar todo el aspecto del abstencionismo. Hay un abstencionismo aproximadamente del 70%, al menos aquí en la Ciudad de México se dio, en algunos estados al 50%, en algunos rebasó. Es decir, quien está decidiendo el futuro de este país, si consideramos a la ciudadanía, es simple y sencillamente el 30% de la población. Cosa que por cierto lado digo que no es nada nuevo, porque así se ha suscitado en otras elecciones. Y hemos venido expresando ya en algunos otros programas del pasado, que decíamos que por eso el Congreso no modifica luego las leyes, que cómo es posible que alguien pueda gobernar un país con el menos del 50% del padrón electoral. Es decir, siempre son muy bajos la ciudadanía que vota a favor de los partidos, y ese favor que le hacen a los candidatos o luego ya a los candidatos electos de gobernar al país simple y sencillamente es una minoría. Es decir, ¿quién pierde en ese sentido? Pues evidentemente que pierde el pueblo de México. Entonces yo también en todo caso esa sería mi primera consideración respecto a esta pregunta que nos hacías, Oscar. Bien, entonces podemos concluir que en un primer resumen, que el pueblo de México perdió en función, en la opinión de Jorge, de que no hay cambio cual ninguno en la historia o en los elementos previos que nos comenta David. Es simple y sencillamente el que pierde es el pueblo, porque no hay una verdadera alternancia. Es decir, como lo ha documentado la revista Proceso e innumerables diarios, pues realmente de extracción panista creo que solo es Corral. Sí, y además con tintes progresistas, porque también bueno, hay que decirlo. finalmente hay que decir que en el pensamiento político el progresismo no está reservado a la izquierda. Exactamente. Ha habido políticos de derecha que han sido, digamos, progresistas. Pero entonces lo que queda de fondo en el análisis es una democracia tan imperfecta, digo, si se le puede llamar democracia, una democracia que tiene niveles de abstención como en la Ciudad de México del 72%, en otros lugares del 50%, en donde ese elemento es la constante, porque no es este desencanto de 3 años para acá o de 6 años para acá, es una falta de participación ciudadana histórica. Es decir, podemos señalar, y a su vez, no sé, esto nos pueda servir para construir la siguiente pregunta o el siguiente análisis. Si los partidos políticos no son capaces de concitar la participación plena o mayoritaria de la ciudadanía, si los gobiernos, aún y a pesar de todo lo ladrones, sinvergüenzas, defraudadores, en fin, todo lo que nos han mostrado con lujo de detalle, gobernadores como el de Veracruz, Duarte, el primer Duarte, el de Veracruz, y el otro Duarte, el de Chihuahua, en donde, bueno, ya sin recato cual ninguno, dirían, pues se hizo dueño de un banco, ¿no? Se volvió banquero. Entonces, vean nada más cómo estas contradicciones, yo los invito a que reflexionemos sobre esto, solo se dan en esas élites políticas. Solo es a partir de ahí en que hay unas contradicciones tan enormes, en donde me voy a permitir traer a colación e introducir el tema, si la democracia en México realmente ha existido, y si la democracia que se implantó en México ha sido el modelo norteamericano, se ha fallado. Porque miren, esto de los contrastes resulta curioso. Tenemos a los Duartes,
Uno que es cínico y dice que aun cuando le están mostrando que hay periodistas desaparecidos y que está lleno de sangre, dice, no, aquí no ha pasado, se han caído solos, quién sabe a dónde se fueron, son malandros y andan con los malos. Y el otro, de gobernador, se vuelve banquero. Eso es una élite de gobierno. Los yunes, Oscar. Élite de poder, los yunes, claro. Pero a otros niveles también se dan las incongruencias. Tenemos a los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ya no es sindicato. Bueno, desde el punto de vista, existe una contradicción. O se es sindicato o se es empresa, porque se convirtieron en empresarios de una concesión dada a un grupo multinacional que su especialidad no es la generación de energía eléctrica, sino más bien la construcción de infraestructura y otros elementos. Por ejemplo, ellos se han convertido ya en una contradicción, es la antítesis de ser un organismo que defiende los intereses de los trabajadores para pasar, ya no como un administrador, porque eso ha sucedido en muchos años, simple y sencillamente como dueño, es decir, como dueño de los medios de producción, que su único objeto es explotar, expoliar a la clase trabajadora. Entonces, ¿será pues que en realidad en México las contradicciones reafirman que no existe democracia en México, o que la democracia que existe es a imagen y semejanza de los norteamericanos? Porque trayendo a valor presente a Noam Chomsky, me voy a permitir definir algunas cosas que él, o reiterar algunas cosas que él ha definido, para dejar entonces fincada la pregunta. ¿Existe la democracia en México, o la democracia en México es igual a democracia estilo norteamericano? Porque veamos qué es lo que dice Noam. Dice, se ha dicho que los fundadores del Estado norteamericano deliberaron larga y profundamente sobre los principios que le darían cimiento al naciente Estado. Su preocupación básica fue establecer un Estado que se caracterizara por la transparencia en sus funciones y cuya misión única fuera servir al pueblo. Hamilton, Franklin, Jefferson y los demás prohombres que diseñaron los principios que regirían el nuevo Estado dejaron bien sentado que no hubiera brechas para que personas o grupos asumieran las funciones del Estado para sus propios beneficios. Eso quedó bien definido en la propia Constitución norteamericana. Sin embargo, el proceso histórico trillado por el sistema político no siempre se ha amoldado a los principios que les dieron origen, sobre todo en lo que a sus instituciones políticas se refiere. El sistema político, en la mayor parte de su historia, ha funcionado bajo la bandera del bipartidismo. Dos partidos con mucha similitud en términos de sus principios ideológicos y con una ligera diferencia en algunos elementos pragmáticos. Nos dice Noam Chomsky, que es un destacado analista de la política, y al preguntársele sobre este efecto del bipartidismo norteamericano afirmó: aquí no tenemos dos partidos, sino son dos facciones del mismo grupo. La frase anterior dice mucho, pero el gran problema no está en la poca diferencia ideológica que caracteriza a los partidos, agrega, sino en la estructura que han formado para no permitir el desarrollo de otras alternativas u opciones políticas. Se han creado tantas trabas históricamente que ha sido imposible el surgimiento de una tercera opción. Todo está amarrado políticamente para impedir que surjan alternativas que cuestionen el manejo del gobierno por los dos partidos tradicionales. Hasta aquí dejo la lectura. Bien, ¿qué idea les da esto? Es una crítica al bipartidismo norteamericano. Claro. Entonces, que en cierto modo, perdón David, si me permites, en cierto modo, Oscar, efectivamente México siempre ha querido imitar la política de los norteamericanos. Hemos tenido esa tendencia, hemos venido revisando la historia desde la época de Juárez, ¿no? Hacia acá, que se ha intentado copiar en todos los sentidos el modelo norteamericano. Clara y abiertamente, una declaración abierta, ¿no? Y hay que decir que hoy queremos reproducir esa idea de los norteamericanos en términos de lo que es el PRIAN. Por ahí va, en donde nos quieren meter a lo que es el bipartidismo, y así se ha estado gobernando últimamente, solamente por esos dos partidos, pero nos hacen creer que tenemos una avanzada en términos de tener una democracia en función de que hay más partidos políticos. 9. Pero hay que entender, digo, no somos tontos, no somos idiotas, que la mayoría de esos partidos pues son
son partidos satélites, es decir, Nueva Alianza es del PRI, el Verde es del PRI, del PAN está el otro, Alianza Social creo que se llama. Partido, sí, Alianza Social. En fin, tienen esa tendencia, ¿no? Pasas por alto su nueva corriente o su nueva representación del Partido Acción Nacional, que es muy importante. El PRD. Por eso, es a donde voy. Pero ahora se está sumando otro partido autodenominado de izquierda, pero de izquierda ¿qué tiene? Cuando ha sido un partido que, desde el punto de vista de los dirigentes, es un partido moderno. Pues es la izquierda, ahora sí es una auténtica izquierda de la derecha, ¿no? Dentro del PAN. Exacto, ¿no? Entonces se ha derechizado ese partido. Y a nosotros como ciudadanos se nos hace creer que tenemos una democracia clara. En función de lo que señalaba hace rato en su opinión David, de que se nos hace creer que hay una alternancia. ¿Cuál alternancia, David? Van de un partido a otro, pero en esa tendencia, Oscar, de ser dos partidos como en Estados Unidos. Bien lo definía ya en su libro Manu Dorberier del PRIAN, que recordemos, Oscar, ya en algún programa lo tratamos ese aspecto, ¿no? Esa sería mi otra opinión, Oscar. Yo quisiera, a propósito de lo que mencionas, Oscar, comentar algo que se dijo en la madrugada del día 5 de junio, en donde en Televisa nos indica que vamos a un corte. Una vez que termine, Hugo. Muchas gracias. Tenemos en la cabina al compañero Hugo que nos hace favor de llevar la transmisión directa de esto. Bien. Muy bien. Bien, vamos a pasar al corte de Noam Chomsky. Bien. Después del comentario. Tenemos, si quieren, el eje rector que viene muy a cuento sobre lo que hemos estado discutiendo, que es este breve documento de Noam Chomsky de 7 minutos, en donde nos da sus razones. Está traducido al español en subtítulos. Muchas gracias, Hugo. Vamos a él. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Well, Democrats and Republicans aren't a category. The Republicans and Democrats differ, like on the rare occasions when I vote, and they're pretty rare. Sometimes I vote for Democrats, sometimes for Republicans, sometimes for somebody else. It's not a sharp split. They're two factions of the same party. We have a one-party state with two somewhat different factions with a lot of overlap. Business Party has a couple of factions. You find some differences between them. I wouldn't say there's no difference on the average. What should you do in that case? Well, like everything, it's your own choice. Do you want to live in a democratic society, or do you want to live in the society we have, which, remember, is not a democratic society and is not intended to be? If you take a course in political theory here, I'm sure they'll teach you that the United States is not a democracy. It's what's called in the technical literature a polyarchy. That's the term invented by the leading democratic theorist, Yale professor Robert Dahl. But the idea is old. It goes way back to James Madison and the foundation of the Constitution. A polyarchy is a system in which power resides in the hands of those who Madison called the wealth of the nation, the responsible class of men, and the rest of the population is fragmented, distracted, allowed to participate. Every couple of years they're allowed to come and say, yes, thank you, why don't you continue for another 4 years? And they have a little choice among the responsible men, the wealth of the nation. That's the way the country was founded. It was founded on the principle explained by Madison in the Constitutional Convention that the primary goal of government is to protect the minority of the opulent against the majority.
And then the Constitution was designed to sort of ensure that. There's been a lot of struggle about it over the years. You know, a lot of victories have been won by the public, so it's not the same as it was 2 centuries ago. But that remains. It remains the elite ideal, and it's a constant struggle. And most of the population is well aware of it. So, for example, take the November 2000 election. There was a lot of, among intellectuals, educated people, you know, university professors and people like that, there was a great deal of outrage about the stolen election, and article after article about the Supreme Court shenanigans and, you know, Florida, this and that, and so on. If you read through that literature, which was vast, you notice there's a constant refrain. Nobody can understand why the public didn't care. You know, the public is a game among intellectuals. The public just didn't care. So, okay, the election was stolen. Who cares? It was never an issue among the public. Why wasn't it an issue? Well, you know, if you look at, this is very heavily, the attitudes in the United States are very carefully monitored. Business wants to know what people are thinking. And in fact, there is, for example, at Harvard, at the Kennedy School of Government, a project called the Vanishing Voter Project, where they study closely the attitudes of people towards the government. It turns out on the eve of the election, so like before the election, you know, before Florida and the Supreme Court, about 75% of the population didn't think there was an election going on at all, at least as far as they were concerned. Their attitude towards the thing happening was that it's some kind of a business with involving rich contributors, political leaders, and the public relations industry, which is training candidates to say meaningless words that they don't understand, that they think will maybe pick up a few more votes. Well, that's only 75% of the public. So, of course, they didn't care very much, you know, if the Supreme Court happened to hand it over to one of them rather than the other. In fact, most people voted against their own interests, and consciously, because they knew it didn't matter much. They were supposed to vote on what are called qualities, not issues, like, do you like the guy? You know, do you want to be with him, or something like that? You want to have a drink with him in a bar, you know, something like that. That was the issue in the election. People didn't even know where the candidates stood on issues. And it's not because they're stupid. It was extremely hard to figure out where they stood on issues, and that they're trained to make it hard. And in fact, most of the issues that the public cared about weren't even allowed to come up. So the major issues, if you look at public concerns, the major issues have to do with economic affairs, international economic affairs, what's misleadingly called globalization and the trade deficit and job security and things like that. But none of that stuff came up. You know, you can't bring those issues up in the elections. The free trade area of the Americas was coming up. There was going to be a summit of the Americas in a couple of months. Issues on which the public has extremely strong opinions, but none of it could be brought up in the election, and for a very simple reason. If you take a look at attitudes, there's a very sharp split between elite opinion, which is strongly in favor of all of this stuff, and the public, which is strongly opposed to them, and therefore it can't come up in the election. And didn't. These issues are unmentioned. Virtually nobody knew that the free trade area of the Americas was coming along. What do you do? Well, you have to decide whether you want to live in a democratic society or not. If you want to live in the kind of society that, say, Madison envisioned, okay, that's a choice. But it's certainly not necessary. Over the last couple of hundred years, there has been a very substantial extension of the right of the population, of the ability to participate and make a difference. It's not overwhelming, and there's always a struggle to beat it back, but there's no reason why that can't continue. That's the alternative. It's not a matter of naming one party or another, but just changing the whole framework in which politics persists, largely because of the extremely narrow concentration of economic power, which removes from the public arena most decisions that belong there. And there's a major effort underway right now to reduce it even further. Well, you don't have to accept this. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Bien, pues voy a ser muy breve, voy a tener más o menos un minuto para tratar de indicar hacia dónde irán las conclusiones de este programa. Bien, después de haber presentado este video de Noam Chomsky, en donde nos deja en claro cómo funciona el bipartidismo norteamericano y cuáles son sus elementos fundamentales por los cuales esa idea de la democracia sustentada en un juego político bipartidista es un fraude en Estados Unidos y es mucho peor que un fraude en México. Porque como lo ha dicho David, como lo ha dicho Jorge Luis y como lo hemos reiterado en este programa y en este colectivo de trabajo, el bipartidismo en México no existe, puesto que a diferencia de los norteamericanos, aquí se está empezando a consolidar, a construir ese cuerpo con dos cabezas, es decir, un ente bicéfalo con una derecha cavernaria, retrógrada, como es la derecha confesional del PAN, de gente cínica, de gente sin moral, que más adelante en mis conclusiones diré por qué señalo esto, y del otro lado una derecha cínica, rapaz y trepadora, que es la política del Partido Revolucionario Institucional. Y finalmente, pues yo creo que no cabe ni siquiera en esta estructura de la democracia hablar de la izquierda en México, hablar del PRD por lo siguiente. Primero, porque el PRD no fue consistente desde su fundación y tenemos las traiciones del señor Cuauhtémoc Cárdenas salir y pactar con su enemigo, que era en su momento Carlos Salinas de Gortari, y de ahí para acá han sido entregas, es decir, se han venido bajando los pantaloncitos. Cuando no es Cuauhtémoc Cárdenas, es Porfirio Muñoz Ledo. Y bueno, ya, ¿para qué vamos a más de ese apunte? Entonces, concluimos en 2 minutos, Jorge. ¿Cuál es tu opinión, entonces, de quien perdió la elección, de la democracia en México y del qué hacer? Difícil en 2 minutos. Pues sí, difícil realmente la pregunta, Oscar. ¿Cómo diseñar este hartazgo que tiene la población? Que con esta votación tan baja simplemente no representa los deseos de la mayoría, tomando en cuenta el hartazgo de la corrupción y la impunidad que existe en este país, y en donde los únicos que privilegian sus intereses son los políticos autodenominados de izquierda, que es el PRD, y en este caso también la derecha del PAN y del PRI. Finalmente, una visión que una gran parte de la ciudadanía, pudiéramos pensar que todavía sigue siendo una minoría, tiene muchas esperanzas en el partido que se abre como una opción de oposición, que es el de Morena, y que es el que de alguna forma ha venido criticando todas las modificaciones que ha habido a la Constitución, con todas estas leyes estructurales que se han modificado en el Congreso. Y me parece que a pesar de que esta se presenta como una alternativa, no va a ser verdaderamente el cambio que necesita México. Pero ahí muchos ciudadanos tienen cifradas sus esperanzas, Oscar. Yo la dejaría hasta ahí. Bien, pues podríamos resumir que en la visión de Jorge, y es algo que estará dentro de las conclusiones de todos ustedes, es que ratificando que el gran perdedor es México, el bipartidismo no funciona ni siquiera como en los Estados Unidos, y lo único que ha surgido con una posición un poco más contrastante ha sido el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, pero que definitivamente no está planteado ni se puede plantear como un movimiento de izquierda. Sí, desde el lado de la izquierda, no va por ese lado. Hemos señalado, perdón David, hasta el cansancio termino, de que el propio líder, el dirigente Andrés Manuel López Obrador, simple y sencillamente no es un hombre de izquierda, solamente es un buen hombre, ¿no? Con tendencia de políticas progresistas, nada más, como lo hizo cuando gobernó la Ciudad de México, nada más, ¿no? ¿Y en tu consideración, David? Pues mira, escuchando a los presidentes de los partidos, en entrevista que tuvieron en la madrugada del día 5 de junio para amanecer 6, ahí está muy definida cuáles son los objetivos del PRI, del PAN y del PRD, que son los que estaban. Don Manlio Fabio, como lo conocen en las esferas políticas, les pidió serenidad, diciendo que había que ponerse de acuerdo, no pelearse, porque si los partidos que existen en este momento no consolidan
el control en este país, pues entonces se da cabida a que la ciudadanía busque otras alternativas, forme sus propias organizaciones y cambie el sistema. Es decir, soy totalmente convencido que no solamente este proceso electoral, sino todos los que vienen no van a ser el motor que cambie nuestro régimen político y económico. Es decir, esa es otra consideración que yo quisiera plantear. No va a cambiar la desigualdad social, los niveles de pobreza, la inseguridad, es decir, el sistema político y económico vigente. Lo único que cambia es el gobierno. Y por otro lado, comentar que efectivamente esta cuestión de la llamada alternancia está dirigida precisamente a evitar, desde mi óptica así lo contemplo, a que se fortalezca una verdadera organización de izquierda en este país. Yo no meto en el mismo costal a Morena, que ni el PRI, PAN ni el PRD, a pesar de que el PRD en su declaración de principios dice que es izquierda, o sea, ahí está violando su declaración de principios. El PRD es un partido al servicio de la derecha, sin embargo Morena es un partido en su declaración de principios antineoliberal, hasta ahí llega, y en mi opinión considero entonces que lo que se tiene que hacer es, me parece que en este momento por la vía electoral, pues sería una opción, pero lo que se tiene que hacer para el cambio en este país es la vía política, y la formación de un verdadero partido de izquierda, que se dice muy fácil, y ahí tendría que ser con la intervención de los trabajadores. Sin la intervención de los trabajadores en este país no puede haber cambio cual ninguno en México. Bien, pues es importante lo que se ha dicho. Podemos resumir entonces, para terminar este programa, que en opinión de esta mesa breve, el gran perdedor de las elecciones en México, de las pasadas elecciones, es el pueblo de México. Y yo me atrevería a notar que, como tradicionalmente ha venido siendo desde que se instaura la democracia mexicana, ya sea bien desde finales de la Revolución Mexicana, en donde hay hechos bochornosos, desde cómo Maximino Ávila Camacho trata a los votantes a boca de metralleta, cómo los votantes más modernos son vapuleados por el sistema que se cae en manos de Bartlett, cómo le roban el triunfo a Cárdenas y después 2 veces se lo roban a Andrés Manuel López Obrador, pero no le roban, simple y sencillamente tuercen los elementos definitorios de una democracia que se perfilaba ser distinta a la norteamericana, pero que finalmente podemos resumir que hoy, a 70, 80 años, la democracia existente en México no es democracia más que una réplica de la democracia norteamericana, con un bipartidismo que está en ciernes, que se está consolidando, en donde la izquierda ha fracasado de manera estrepitosa desde los últimos años. Si bien es cierto, ha habido avances en la capital fundamentalmente, las pocas gentes que de izquierda siguieron empujando y hicieron que el gobierno de Cárdenas fuera una realidad, y de ahí el resto, hemos visto cómo se ha venido decantando y precipitando de una manera estruendosa hasta lo que tenemos hoy con esta versión en pequeñito, más pequeñita que su versión original de Peña Nieto, es Mancera, en donde a la capital la ha llevado simple y sencillamente a la debacle. Entonces, pues terminamos señalando que habrá que profundizar más, sobre todo con una cuestión que se las dejo en el tintero para el próximo programa. ¿Y qué hacer con el gran responsable de todo este fracaso, que es el pueblo? ¿Cómo vamos a hacer que el pueblo tome conciencia de que él es el único responsable de todo lo que ha sucedido aquí? Les agradecemos muchísimo su preferencia, el habernos visto, y nos estamos viendo el próximo miércoles. Muchas gracias, Hugo. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.